Maestros que dejan huella, y hoy le toca el turno a la profesora Lorena Arce Vidales, de una impecable y muy importante trayectoria. Pero vamos a conocer quién es nuestra invitada del día de hoy. La profesora Lorena Arce Vidales tiene una maestría en Educación y Desarrollo Docente en la Universidad Iberoamericana, una licenciatura en Educación Media en la especialidad de Ciencias Naturales de la Normal Superior de Coahuila, técnica laboratorista químico del Instituto Tecnológico de Saltillo, certificada en competencia laboral en diseño e impartición de cursos. Actualmente es subdirectora del posgrado en Guane, Campus Saltillo, integrante de la Asociación de Poetas y Escritores de Saltillo. Como maestra de tiempo completo trabajó en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, también maestra en la Maestría de Educación Superior en el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, perteneciente a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, impartiendo las materias de Sociología de la Educación, Metodología de la Enseñanza y Teorías de Aprendizaje. Jefa de los laboratorios de Química en el Ateneo Fuente por 26 años. Fue colaboradora del Departamento de Tutorías de la UADC, tutora en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, miembro del Comité de Tutorías de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, asesora del Proyecto de Desarrollo Integral Ateneísta, asesora de Química para diversos concursos a nivel regional y nacional. En cuanto a su participación en evaluaciones institucionales, evaluación institucional de las 13 escuelas de bachillerato de la UADC, seguimiento académico en escuelas incorporadas a la Universidad Autónoma de Coahuila, integrante del Comité Evaluador Nacional de la Red Nacional de Educación Media Superior. En cuanto a su participación en comisiones de la UADC, colaboradora de la Dirección de Asuntos Académicos, Coordinación de Bachillerato y Dirección de Planeación. En cuanto a participación en comisiones de la SEP, organizadora y jurado de Convivencia por la Ciencia, donde participaron 23 preparatorias incorporadas a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Capacitador de maestros de nivel básico en el área de ciencias naturales. Promotora de la ciencia realizando ferias científicas en diversas escuelas primarias y secundarias. Organizó el 4º Congreso Nacional y 3º Internacional Retos y Expectativas de la Universidad. El 4º Coloquio Nacional de Formación Docente de Nivel Medio Superior, el primer Seminario de Ciencias de las Escuelas Preparatorias de la Unidad Saltillo de la UADC, teniendo como conferencista magistral a la doctora Julieta Fierro. La maestra Lorena Arce Vidales ha impartido conferencias magistrales y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en diversas ciudades de México y países del extranjero. Sus reconocimientos. Medalla Mariano Narváez, otorgada por ser la mejor docente a nivel bachillerato en Campus Saltillo de la UADC. Primer lugar en la categoría Audiovisual con Química 1 del módulo 12 de la Academia de Ciencias Naturales por el trabajo realizado. Medalla Miguel Ramos Arizpe, distinción que otorga la Universidad Autónoma de Coahuila por trayectoria docente en 2014. Reconocimiento al mérito universitario. Distinción de la generación 133, la cual lleva su nombre, licenciada Lorena Arce Vidales, de la generación 128 de la institución y de la Sociedad Estudiantil Juan Antonio de la Fuente. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande contar hoy en el estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo a la profesora Lorena Arce Vidales. Qué orgullo y qué gusto tenerla aquí. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y qué trayectoria tan impresionante, y me llama mucho la atención lo que mencionaba usted hace un momento que estábamos platicando fuera del aire. El número de alumnos en todos esos 33 años frente a grupo. Pues más o menos unos 8,000, 9,000. Nosotros teníamos 250 alumnos por semestre. Madre mía, y entre ellos, Chuchuy, déjeme le digo que estuve yo también, a mi maestra Lorena, pues era, ahí en el Ateneo era como un sinónimo de, ching, tienes clase con Lorena Arce, muy estricta maestra. Algo, tenían que aprender los alumnos. Claro. Tenían que aprender. El primer grupo que yo tuve fue de anatomía, y yo dije, ya estoy preparada. Vamos a darle, ¿no? Y me di cuenta que para ser maestro se requiere más que tener el conocimiento. Hay que tener
¿Cómo no? Disciplina. La docencia es un arte. Y entonces en ese arte tiene uno que envolver a sus estudiantes para que les llame la atención la materia que uno va a impartir. Claro, claro. Sí, porque si no, de otra manera no hay avance. Y cuando No se hay- trata de temas como química, porque la verdad es que sí, no a todos se nos da, ¿verdad? Sí, sí, me tocaba dar materias un poquito difíciles. Y bueno, mi educación fue con los maestros de la antigua también. Entonces, cuando yo inicio la docencia, pues dije, ¿qué tengo que hacer? Me tocaron casos muy especiales. En una ocasión una alumna estaba presentando el examen y empezó a gritar. Y yo asustada de mis primeras clases, ¿no? ¿Qué le pasa? No hallaba qué hacer, cuido a los muchachos, atiendo a la alumna. Total, se acerca una compañera que escuchó los gritos y viene conmigo y dice, atiéndela, y yo me quedo con el grupo. La voy a atender y la alumna acababa de tener en la noche un problema familiar muy severo. Y ahí me di cuenta que el maestro tiene que ver más allá de la química, de la anatomía, de la física. Claro. Y entonces empecé por el lado humano, por el lado de cómo te puedo explicar esta química, estas reacciones que no son tan sencillas. Y empecé a ver estrategias que me ayudaran. Y bueno, pues mis estrategias mucho fueron analogías que yo hacía con los alumnos. Llegaba y contaba un chiste, todos reídos, todos riéndose, y luego, bueno, El ese pH, chiste, me acuerdo, el pH. el pH El de pH, Lorena Arce, sí. ¿verdad? El pH de Es un Lorena clásico. Arce era un clásico, que mis alumnos que me están escuchando, pues lo recordarán. Claro. El pH, el potencial de hidrógeno, les explicaba yo lo que era en la química, qué tan ácido, qué tan básico es una sustancia, etcétera. Pero acá era el potencial de histeria. El potencial de histeria que trae Lorena. Y entonces entraba y lo que ponía ahí era pH de Lorena y ya ponía el 14 máximo y decía, no hombre, viene buena ahora onda. lo de buena onda, ¿no? Lo que no sabían que me levantaba y hablaba aquel y le bajaba a 13 y le bajaba a 12 y cuando llegábamos ya al 0, la clase se da por vista. Pero el hecho de que haya sido usted una maestra estricta, pues se está reflejando en la región sureste de Coahuila, porque gracias a maestros como ustedes tenemos una región sumamente competitiva. Claro. Sí, sí. Entonces, eso se los vamos a agradecer siempre a usted y a todos los maestros Sin duda. que eran así con sus alumnos. Sí, la verdad que sí, tuve muchas satisfacciones. Creo que para mí no era trabajo, o sea, la docencia nunca fue trabajo, era un placer el planear, porque un maestro no es nada más de una hora o de la hora y media que está frente a grupo. El maestro tiene que organizarse con tiempo, planear cómo voy a hacer que mi grupo entienda. Yo les decía a los muchachos cuando me paraba enfrente de ellos, para mí todos ustedes tienen la capacidad, todos, y yo aquí voy a estar para ayudarles. Si ustedes me preguntan 5 veces les vuelvo otra vez a explicar. Pero no se vayan con ninguna Que duda. no quede. Y en una ocasión me tocó en el laboratorio que viene un alumno, explico la práctica y luego viene un compañerito y me dice, maestra, no le entendimos. Y ya le empiezo a explicar, vas a hacer esto, esto, esto. ¿Entendiste? Y me dijo, sí. Ok, pero su cara Decía que no. decía que no. Se va al laboratorio, a la última mesa, llega con sus compañeros y sus compañeros, ¿qué te dijo? Y entonces le contesta, no sé. Y lo estoy viendo yo desde acá y le digo, ¿por qué me dijiste que sí si no supiste? Y entonces ya voy con ellos y ya me pongo a explicarles ahí la práctica, ¿no? Que no habían entendido qué es lo que tenía que hacer. Qué interesantes anécdotas. Estamos conversando con la maestra Lorena Arce Vidales. Si usted fue su alumno y tiene una anécdota, compártala con nosotros. 844-100-1010. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. A las 8 de la mañana con 20 minutos estamos conversando con la profesora Lorena Arce Vidales, maestra ateneísta de una impecable y una muy importante trayectoria, pero también es hija de un músico saltillense sumamente reconocido. Él fue integrante de la orquesta de Lorenzo Hernández, sí, y el trompetista más reconocido de Coahuila y del norte de México. Sí, sí. Usted me comentaba, ¿qué le aprendió usted a él? Muchas cosas.
creo que las enseñanzas de mi padre fueron las que me permitieron hacer mi labor como docente. Él nos decía siempre, usted tiene que ser responsable y hacer lo mejor que pueda en el lugar en donde se encuentre trabajando, siempre. La mejor es su rama. Si le toca ser barrendera, usted tiene que ser la mejor. mejor, siempre. Debe de traer el apellido y portarlo con orgullo. Se debe de portar bien. Decía él, siempre nos dice, el arce es sinónimo de honestidad. Entonces usted tiene que ser honesta. Entonces fueron tantas las enseñanzas de mi padre que las fui aplicando. Yo escribí algo, me gusta mucho escribir, y escribí algo que se llama Mi primer gran maestro, dedicado a él. Qué hermoso. Todas Qué aquellas enseñanzas que yo tengo, pues las pone. Y al final decía, si la gente algo bueno ve en mí, está viendo a mi padre. Entonces mi confusión fue por su hermano. Su hermano fue el que falleció. Mi hermano sí fue el y que falleció. también era músico. Él también. Él estaba dedicado a la industria, pero su hobby era la música. No, pues además lo vivían en casa todos los días, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues cuando yo estaba en secundaria fue cuando lanzaron lo de las flautas. Y entonces mi papá era el que me tenía ahí a ver, y que el aire no, y no sueltes, y a ver, y haz esto. Y entonces él fue el que me enseñó. Pero bueno, yo nada más pasé ya la secundaria y adiós flauta, ¿no? Claro. Sí. Maestra, ¿y la vocación para la docencia como tal, cuándo surge? ¿Cuándo la identifica en su transitar? ¿Cuándo dice, esto es lo que quiero hacer? Fíjate lo que son las cosas. Cuando yo concluyo la secundaria, dice mi papá, ¿qué vas a estudiar? Y entonces yo contesté medicina. Dice, no, medicina no. Él acaba de perder su vista, no había posibilidades económicas en mi casa, y dice, no, tienes que escoger 3 carreras cortas, que son las que yo te puedo ofrecer. Si después tú quieres seguir estudiando, Ya cuando estés ya trabajando cuando trabajes, y estudiando. ¿no? Él me ofreció secretaria y yo le dije, no quiero. Maestra, y yo contesté, maestra yo, no. Y la tercera era técnico en el Instituto Tecnológico de Saltillo, en aquellos años así se llamaba. El TLQ, que era la carrera. El TLQ, que fue lo que yo estudié. Y que agradezco porque gracias a ese estudio, pues bueno, pude hacer algo allá acá en química, ¿no? Y entonces yo dije, no, estudié TLQ, salí y entré al Ateneo de laboratorista. Y al entrar ahí me empezaba a fascinar a ver a todos esos grandes maestros que impartían la materia de química, y me empezó a gustar. Y dije, bueno, pues creo que sí, ¿no? Y entonces, ¿Qué maestros le inspiraron de aquella época? Bueno, pues cuando yo entré al Ateneo estaba el ingeniero Schroeder, estaba el ingeniero Marco de Valle, que también lo tuvieron aquí, el ingeniero Schroeder, lo estuve escuchando, Marco de Valle, la maestra Mina, la maestra Belia, Ay, cómo no. el ingeniero Gustavo Guillén. Me tocó una época en el Ateneo preciosa. Bueno, creo que cada quien que vive ha de decir está preciosa. Pero ahí eran muy destacados todos ellos. Muy Y muy destacados. queridos, además. Yo entré de 18 años a trabajar. Wow. Y cuando yo llegaba a la prefectura y veía ese núcleo de maestros, todos con traje, arreglados, me fascinaba. Iba y me paraba a un lado y nomás escuchaba lo que decía uno, lo que decía el otro. Y decía, ¿cuánta sabiduría? ¿Y cómo se les tienen? aprendía? Y Qué cómo se bonito. aprendía. Y ahí fue, y ahí empecé a tomar, de uno tomaba una cosa, de otra, y se empezó a formar Lorena Arce. Maestra, con eso. mire, le llega un mensaje bien bonito de Rabindranath Galván. Dice, saludos a mi querida maestra Lorena Arce. Tuve la suerte de que me la asignaran como asesora cuando tuve la fortuna de ser presidente de la Sociedad de Alumnos del Ateneo Fuente. Gran ejemplo de vida dedicada a la educación y mejor calidad humana de una mujer que no se rinde nunca. Y además siempre está dispuesta a apoyar. Gracias por enseñarnos con su ejemplo y honrar nuestras vidas, nuestros trabajos y a nuestros compañeros. Un gran abrazo, y bueno, nos manda también un abrazo a nosotros, Chuchuy, y a mí. Muchas Van dos gracias de a Rabín vuelta. por ese mensaje. Muchas gracias, Rabín, lo quiero mucho. Sí. Lo quiero mucho, fui asesora de él. Fui asesora también de otra sociedad de alumnos, Benito era el presidente, y con él me quedó, con esa sociedad de alumnos me quedó una gran satisfacción. Cuando ya íbamos a concluir, le dije, Benito, hay que buscar el padrino de la generación.
y el padrino a lo mejor te va a donar una mesa para la fiesta, y lo vas a disfrutar, pero ¿por qué no dejas algo para el Ateneo? Vamos a pedirle al padrino algo. Que algo se quede en la Que se institución. quede en el Ateneo. Claro. Total, reuniones y reuniones, y aceptó la sociedad de alumnos hacerlo. Se escogió en ese momento al señor Mena, era el que... Don Jesús Ángel Mena, de Pan sí, Mena. sí, no, era arquitecto. Ah, perdón. El arquitecto. Y entonces fuimos y le pedimos unas banquitas en la parte de atrás del Ateneo, porque ahí no crecía el césped, entonces era pura tierra. Dijimos, unas banquitas, y voltea y nos dice, no. Y pues nos quedamos nosotros, ¿verdad? Pero nada más pónganos unas 5 o 6. Dijo, no, para mi Ateneo va más. Les voy a donar una plaza. Wow. Y en esa parte va a ser una plaza. Y entonces se construye la Plaza Veritas, que es la que está en la parte de atrás del Ateneo. Y fue muchas cosas, ¿no? Para que nos autorizaran esa plaza. El arquitecto, no sé cuántos planos hizo para que nos pudieran autorizar esa plaza. Y al final, pues bueno, fue aceptado. Y que se volvió un ícono de todos los ateneístas. Así es. ¿Quién no recuerda la Plaza Veritas? Bueno, y esa plaza, cuando se construye y tiene eco para que puedan hacerse obras de teatro ahí, porque esa era la idea, ¿no? Cuando se hace la inauguración, el rector pregunta, ¿por qué son 5 columnas? Y el presidente, los muchachos son tan hábiles para contestar. Hábiles. El Creativos, presidente de así. manera inmediata dijo, tiene un significado 5 columnas. Claro. Esas 5 columnas representa a nuestro padrino de generación que nos está donando, una. La otra representa el director de la escuela, que en ese tiempo era el profesor Celso Batres. Dice, la otra representa al arquitecto, porque vaya que batalló el arquitecto para que le aceptaran el proyecto, ¿no? Dice, la otra representa a la maestra Lorena, que fue la que nos estuvo diciendo que dejáramos algo, y la otra, pues es la sociedad de alumnos. ¿Cómo no? Y entonces, empiezan los aplausos y yo volteo y me le quedo viendo. Ya cuando terminamos le digo, oye, Benito, ¿y eso? Dice, pues se me ocurrió, maestra. Se me ocurrió decir eso. Pues bueno, ahí quedó. Si hubiera una palabra para definir la docencia, maestra, ¿cuál sería? Pasión. Definitivamente. Pasión. Sí, la docencia es la pasión, es una pasión. Es una pasión. Y algo que es bien importante, cuando uno se para frente a esos 50 muchachos, tiene que entender que esos 50 muchachos tienen todos la capacidad de aprendizaje. Todos. Unos aprenden más rápidos que otros, pero todos. Y en base a eso tenemos que hacer cómo le hago con aquel inquieto que no me está poniendo atención, cómo le hago con aquel que ya se quedó dormido, cómo le hago con este otro que nada más me está preguntando para ver si sé, si domino, cómo hacerle para a todos ellos poderlos unir. Bueno, pues a mí lo que se me ocurrió fue las analogías, los chistes, Sí, había que idear la manera de... Ajá, y ya cuando todos de estaban con las interesarlos. carcajadas, bueno, ya viene el PH y entonces vamos a trabajar y vamos a explicar enlaces y todo. Qué hermosa historia. Satisfacciones son mis alumnos que cuando concluyeron decidieron estudiar químicas. Tengo muchos que estudiaron químicas. Ya ingenieros químicos y ya... Doctores, o sea, que ya me sobrepasaron, ya son mucho mejor que yo. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Que el alumno supere al maestro. Eso lo decía don Jesús Perales Galicia, maestro coahuilense de muchísima trayectoria, que ese era el orgullo más grande que él tenía, que él quería que todos sus alumnos fueran mejor que él, y él era una eminencia. Entonces, qué bueno que caminó usted en esa línea. Y nos platicaba que sus hijos también fueron sus alumnos. Mis hijos fueron mis alumnos, son 3, Karim, Lorena y Hugo. Los 3 fueron mis alumnos. Tengo una anécdota con el más grande. Él es una persona muy seria, muy dedicado. Y un día en el laboratorio me dice, mamá, y el silencio absoluto en el laboratorio. Entonces volteo, lo veo con mis ojos que casi lo quiero matar y le digo, discúlpeme, joven, aquí yo soy su maestra. La mamá quedó allá afuera. Vámonos.
Y ya, pues, disculpe, maestra, disculpe. Ándale. Pero sí, los tres fueron mis Y tenía que ser alumnos. más estricta con él que con los demás. Sí, Claro. sí. Bueno, pero ahí está el resultado. Ahí está Son el profesionistas resultado. exitosos. Son profesionistas, los tres son profesionistas, dos son del área de sistemas y el otro abogado. Muy bien. Felicidades, maestro. Felicidades por esa trayectoria tan importante y tan hermosa y por todos esos recuerdos tan bonitos del Ateneo Fuente. El Ateneo para mí es lo máximo. Lo llevo en mi corazón. Tengo 5 años, me parece, de jubilada, pero sigue en mi corazón el Ateneo. El Ateneo es amor. Tiene una magia, Claro. ese Esa edificio, tiene una magia que el que entra sale enamorado de él. Qué gusto verla, maestra, tenerla aquí. Me hizo regresarme para esos días también, de mis días en el Disculpa Ateneo. si te hice No. pasar malos Los momentos. 5 y los 6. No, al Se hubiera contrario, traído el maestra. Cardex. Muchas gracias, maestra. Felicidades. Gracias, Y gracias por aceptar nuestra invitación.